Bueno, mi nombre es Kevin Salazar y hoy vamos a hablar de la óptica geométrica. Bueno, la óptica es una parte de la física que estudia la luz. La luz tiene un detalle particular y es que puede actuar como onda y como partícula. Y bueno, ¿y para qué le explico esto? Porque en este caso y en los ejemplos que vamos a ver hoy, lo vamos a tener que usar como una onda para poder entenderlo todo más bien. Bueno, primero vamos a hablar de la reflexión. La reflexión es básicamente cuando un rayo de luz o una onda viene en cierta dirección, choca contra un medio y eso hace que cambie de sentido y de dirección. El medio en este caso pues es un espejo. Ahora vamos a hablar de cómo se presenta la reflexión en los diferentes tipos de espejo. Bueno, el primero que vamos a encontrar es el común, el espejo plano, el que todos tenemos en nuestras casas. Cuando un rayo de luz se refleja contra este, tiene la característica de que el ángulo con el que entra es el mismo ángulo con el que sale. Ese es el espejo más clásico de todos y la forma de reflexión más fácil de todas. Bueno, ahora vamos con otro tipo de reflexión con otro espejo. Este de acá, este pedazo de círculo de acá, es la representación de un espejo cóncavo. Y sus componentes son este, que es el vértice, este de acá, que es el foco, y este de acá, que es el centro. Y ya esta flechita de acá es la representación de un objeto cualquiera con el que vamos a dar los ejemplos de la reflexión que se presentan en este tipo de espejo. Bueno, una de las características más importantes que presenta este tipo de espejo es que cualquier onda o rayo que vaya, o sea, que se le refleje paralelo al eje, siempre va a ir dirigida hacia el foco. Bueno, si lo hacemos con este ejemplo, con esta flecha que representamos aquí, cualquier cosa que venga, así cualquier onda o reflexión que venga, su reflexión va a ser dirigida hacia el foco. Otra de las características que presenta este tipo de espejo es que todo rayo que vaya con dirección, o sea, que pase por el foco, como en este caso, se refleja paralelo. Podemos ver que estas dos reflexiones, la morada y la anaranjada en este caso, se juntan en este punto de acá. En ese punto de ahí es donde se va a presentar la reflexión de este objeto. Como podemos ver, este punto de reflexión presenta tres características. La primera, que es más pequeño. ¿Es más pequeño por qué? Porque está antes del centro. A medida que se vaya corriendo para acá, justo cuando esté en el centro sería del mismo tamaño que la original. Pero mientras más corrido hacia la derecha esté, o bueno, si hacia mi derecha, más pequeño se va a ir haciendo. Bueno, otra característica es que está invertido. ¿Y por qué sea eso? Porque como lo explicamos ahorita, los espejos hacen que las cosas cambien de dirección y de sentido, entonces por eso se ve invertida la imagen. La otra característica que podemos apreciar aquí es que es una imagen real. Real porque la reflexión está al mismo lado del espejo que donde vino originalmente. Si estuviera al otro lado, o sea, si vino de acá y la reflexión quedara por aquí o por algún lado de allá, sería una imagen virtual. Ahora vamos a ver las reflexiones que pasan por el vértice. Bueno, esta reflexión de acá tiene la característica de que este ángulo de acá es igual al ángulo de acá. Vamos a hacerlo. Y como pueden notar también, pasa por el mismo punto por el que pasamos anteriormente. Y ya por último, vamos a ver qué pasa por los rayos que cruzan por el centro. Bueno, esto no lo voy a dibujar para no llenar eso más de líneas porque ya está muy atrofiado. Los rayos o las ondas que pasan por el centro tienen la característica de que se reflejan sobre sí mismas. Eso es muy fácil de entender.
Vamos con el siguiente tipo de espejo, que es el espejo convexo. Aquí tenemos una representación, este segmento de círculo es el espejo, la parte de acá es la parte especular, porque es un espejo convexo. Ya en esta representación tenemos varias partes, que es este punto de acá, que es el vértice, este de acá, que es el centro, y ya el foco, que es la mitad entre el vértice y el centro. Y ya pues también esta flechita, que como en el caso anterior es una representación de un objeto cualquiera. Ahora vamos a mirar qué tipos de rayos son los que afectan a este espejo, para saber cómo y dónde va a aparecer la imagen que se va a reflejar. Bueno, ahora vamos con el primer ejemplo, que es cuando el rayo viene paralelo al eje. Cuando se presenta esta situación, se da que el rayo se refleja con respecto al eje, digo, al foco. Es decir, se viene por aquí y se refleja en esa dirección. Otro rayo que podríamos tener es el que se refleja con dirección hacia el foco. Este pasa que su reflexión queda paralela al eje. Su reflexión quedaría paralela al eje. Y bueno, si prolongamos esta línea acá, vemos que se junta en un punto con la que habíamos dicho antes, con la que iba paralela al eje. Como vemos que se junta ahí es donde quedaría nuestra imagen. Esta sería una imagen virtual. ¿Por qué? Porque quedaría al otro lado del espejo. Vamos a dibujarla aquí. Bueno, como vemos, queda al otro lado del espejo, es decir, que es virtual. Vemos que queda más pequeña y que queda en el mismo, o sea, que no se invierte. En los espejos así que son convexos nunca se invierte la imagen y siempre se va a ver más pequeña. También se podría dar el caso, también se da el caso que se refleja contra el vértice. Cuando pasa esto, este ángulo de aquí es el mismo con el que se refleja. Y también podemos tener, bueno, y aquí podemos ver que si prolongamos, digamos, esta reflexión que acabamos de hacer, va a pasar por el mismo punto que la imagen que habíamos planteado ahorita. Eso pasa igual, bueno, y esta no la voy a bajar más bien porque es muy fácil de entender. Cuando la imagen pasa a través pues se dirige hacia el centro. Cuando se da esto, la imagen se devuelve sobre sí misma, o sea, la reflexión es sobre sí misma. Y si la prolongamos, o sea, y si podemos ver aquí, y la prolongamos, pasaría también por el punto por el que están pasando todas las líneas anteriormente. Es decir, ahí podemos asegurarnos más de que ese es el punto donde se va a crear la imagen. Bueno, ya después de haber hablado de la reflexión y de cómo se presenta en los diferentes espejos, vamos a hablar sobre la refracción, que esta se presenta en los lentes. Después de haber hablado de cómo se presenta la reflexión en los diferentes tipos de espejos, ahora vamos a pasar a la refracción. ¿Qué es la refracción? La refracción es cuando un rayo de luz golpea a una superficie o pasa de una superficie más densa a otra. Supongamos que esto es aire y esto es agua. Pasa de una superficie, de un ambiente menos denso a otro más denso. Esto hace que cambie su ángulo, es decir, este ángulo de aquí queda siendo diferente a este de aquí. Bueno, hay dos tipos de lentes, los divergentes y los convergentes. Vamos a hablar de los lentes convergentes. El más clásico de todos es este que vemos acá, que tiene curvatura en los dos lados. En este podemos notar que las puntas, los extremos, son más angostos que el centro. Mientras más nos vamos acercando al centro, más ancha va siendo la capa de vidrio que hay. Lo que pasa con este tipo de lentes es que todos los rayos de luz que le llegan a este los converge o los direcciona hacia un mismo punto llamado foco, que es este de aquí. Este ejemplo de aquí lo podemos ver más claro en los lentes que usamos normalmente
como lupas, los más comunes de todos. Podemos notarlo cuando, digamos, jugamos con ellas y la ponemos contra el sol y vemos que toda la luz que le llega a la lupa se forma en un solo punto. Ese es el foco. Existen varios tipos de estas lupas convergentes, pero solamente vamos a hablar de eso para no profundizar mucho en el tema, ya que es algo muy extenso. Ahora vamos a hablar de los lentes divergentes. Como podemos observar, este es el contrario de los convergentes, porque este tiene en el centro es más angosto que en las esquinas. Mientras más nos acercamos al centro, más angosto se vuelve el lente. Bueno, este tiene dos focos y tiene dos centros, porque lógicamente si cerramos este círculo acá, va a tener un centro, y si cerramos este círculo de acá, va a tener otro centro. Vamos a ver qué pasa con los rayos cuando pasan por este lente. Hicimos una representación de cualquier objeto como anteriormente lo habíamos hecho. Ahora, con los lentes que pasan, que van paralelo al eje, que vendría siendo este el eje, los que van paralelo al eje se refractan, o sea, viene por aquí, ahora yo lo digo. Se refractan con dirección, o sea, se refractan hacia afuera con dirección al foco, pues con dirección que lleva al foco, o sea, por aquí, se refracta hacia este lado. Si bien pasa por aquí y se refracta hacia el foco, con dirección que le da el foco. Los que pasan por el centro, los que pasan por aquí, por el eje, no cambian de dirección, mantienen su dirección. Me disqué. Esos mantienen su dirección. Bueno, eso fue todo sobre la óptica geométrica. Muchas gracias por ver el video y ya.